Bueno, bienvenidos a este estreno de esta serie de debates a la que hemos llamado Cuba es el foco, dentro del marco de Espacio Común. Y bueno, Cuba es el foco es un sitio de encuentro en el que queremos visibilizar, que queremos debatir seriamente asuntos que nos afectan a los cubanos, en especial a los cubanos que están luchando dentro de la isla contra la dictadura, y queremos, bueno, pues visibilizar todo este trabajo que se está haciendo contra la dictadura. Y hoy tenemos, bueno, a unas figuras que no necesitan presentación. Yo estoy aquí toda emocionada. Tenemos a Manuel Costa Morúa, que es presidente de ACO Progresista, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática. Tenemos a Antonio Rodiles, que es el fundador y director de Estado de Sats. Y tenemos a José Gabriel Barrenechea, que es activista, periodista independiente. Así que bueno, bienvenidos a este espacio. Y vamos a comenzar el debate. El tema es la posición en el interior de la isla en el marco de esta cumbre de las Américas que se está desarrollando en estos días. Entonces, bueno, ya le doy la palabra directamente a Antonio Rodríguez. Bueno, Thais, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar por acá. Un saludo también a Cuesta y a Barrenechea. Realmente extraño todos esos debates que se hacían acá en Estado de Sat, pero bueno, ahora con estas nuevas tecnologías se pueden hacer así, no en presencia, pero bueno, lo podemos tener por acá. Mira, yo creo que es tremendamente importante analizar a plenitud y a profundidad en qué estado se encuentra la oposición actual. He oído disímiles criterios referentes a qué papel debe jugar o no la oposición, incluso personas que han alegado que la gran importancia de que lo que ocurriera el 11 de julio fuera completamente espontáneo, que no estuviera la oposición. O sea, hay distintas visiones con respecto a eso. Yo en lo particular creo que lo que ha mostrado la historia es que para lograr cambios, sobre todo en sistemas totalitarios, ya más incluso allá de los autoritario. Se necesita una oposición con un músculo, con un impacto en toda la sociedad, con un apoyo tremendo desde el exterior, ya sea tanto en lo político como en recursos y demás. Y que sin eso pueden ocurrir explosiones como las que vimos, las que vimos el 11 de julio, pero como se diría, no podemos llevar el gato al agua si no existe la capacidad de capitalizar ese descontento y esas protestas. Lamentablemente, la oposición en este 2022 se encuentra, yo diría que en uno de sus puntos más bajos. El activismo bastante golpeado. En los últimos meses, incluso grupos incipientes que aparecieron, la mayoría de los activistas también se han ido del país con la presión del régimen. Es una práctica vieja, pero que, digamos, se ha visto acelerada con personas que estuvieron activas, que aparecieron recientemente, que estuvieron activas y que se vieron forzados o sintieron la presión de abandonar la isla. Me parece que este punto de en qué estado se encuentra la oposición, cómo mirar hacia el futuro, es fundamental. Como decías, si analizamos los contextos, ¿no? Por ejemplo, el contexto de las cumbres de las Américas, cuando la que ocurrió en el 2015 fue inmediatamente después del deshielo, después la otra fue en 2018 y ahora 2022, vemos que hay una gran diferencia en el estado de la oposición y sobre todo en la invitación que se le hizo a la oposición para participar, la oposición interna me refiero, para participar. Creo también que en esta conversación es importante hacer quizás una pequeña o una diferencia entre lo que significa oposición política y lo que significa también activismo, ¿no? El activismo juega un papel, juega un rol, pero la oposición ya netamente política con una línea, con propuestas, y se supone que en algún momento con la capacidad de reemplazo del régimen es un elemento fundamental. No sé, no quiero extenderme mucho en esta arrancada para poder interactuar más en los temas y interactuar más también con Barrenechea y Cuesta sobre qué posiciones tienen ellos también, cómo han visto. Lamentablemente mi visión ahora del estado de la oposición no es para nada optimista, y lo que me preocupa mucho, y cierro con esto,
es que lo que he visto en esta cumbre me señala que realmente el foco no solamente ha estado en los últimos tiempos primariamente, con algún paréntesis a partir de, yo diría, algunos sucesos que se dieron, y sobre todo el 11 de julio, pero después nuevamente ahora lo que veo es que el foco se va una vez más al exterior y el capital político, recursos y demás se van a esos grupos. Eso me preocupa tremendamente porque si bien el régimen está en uno de sus momentos más débiles, más sin mostrar que tiene una brújula, pero si la oposición está aún en un estado más precario, entonces no hay posibilidad de echarlos y darles un codazo. Bueno, le doy la palabra a José Gabriel. ¿Qué piensas del asunto? Yo coincido plenamente con Rodil. Pienso que el asunto viene de que hay diferencias reales e innegables en cuanto a intereses y puntos de vista de la oposición al interior de la isla y la oposición al exilio. O sea, es evidente que tiene que haber diferencias porque las situaciones no son las mismas, los intereses no son los mismos. Incluso detalles que se esperan en un futuro no tienen por qué coincidir. Y desgraciadamente, en eso coincido con Rodríguez, en los últimos tiempos la ayuda que normalmente se ha dado desde otros sistemas, otros gobiernos, otros países que están también en sintonía con nosotros en cuanto a lo que esperamos, lo que quisiéramos que hubiese en Cuba, se han dirigido fundamentalmente hacia el exilio. O sea, han privilegiado las posiciones del exilio, las opiniones del exilio y los puntos de vista del exilio. Y a veces se va un poco ahí de la realidad que el exilio, tanto en Estados Unidos como también en España, aunque en menor medida, tiene intereses propios que están dados por su situación en los países de acogida, que no necesariamente a veces tienen que coincidir con los intereses de la nación cubana. O sea, independientemente de que son parte de la sociedad transnacional cubana, que eso es innegable, ellos también tienen otros intereses que tienen que ver con el lugar de residencia en que están. Y a veces, y eso ha provocado, no es que a veces, es que realmente eso ha provocado que intereses que tienen que ver más bien con que la política cubana a veces se vuelva en parte, que es innegable que ellos mantienen el interés por democratizar a Cuba, pero también tiene que ver con que esos sectores externos tienen otros intereses políticos dentro de esos lugares de acogida. Y a veces en la agenda Cuba lo que se hace es que se usa con el objetivo de otros objetivos políticos exteriores. Es lo que tiene que tener en cuenta todo agente que tenga que gubernamental o externo que esté tratando con el tema cubano, que independientemente de que realmente sí, somos una sociedad transnacional y todos cabemos en Cuba, todos somos necesarios, hay que ver que a veces también lo que se hace en este caso tiene implicaciones graves en Cuba. Ya con eso. Manuel. Sí, bueno, empiezo saludándoles a todos, saludando a Rodilia, que hace rato nos intercambiábamos de este o de otro modo, ¿no? Y a mí me parece muy importante que esto pueda suceder. También un saludo a Barrenechea, que le vi hace poco. Coincidimos en una casa, intercambiamos un poco. Y sí recuerdo aquellos intercambios que hacíamos en Estado de Artes. Me parece importante y yo creo que eso nos ha dado como una especie de preparación. Y a ti, Taes, agradecerte que hayas insistido en que esta posibilidad se dé, ¿no? Pues me parece clave eso. Así que con este preliminar de saludos, quiero un poco matizar ahí sobre todo la intervención del compatriota, ¿no? Rodríguez, en la dirección del Estado de la oposición. Es cierto, a mi modo de ver, que si uno mira a la oposición como, digamos, articulación, como organización de grupos, proyectos y propuestas, pues hay ahora en el proceso de oscilación
digamos que ese nivel de organización no está en su mejor momento. Ese nivel de articulación no está en su mejor momento. Yo me parece que eso habría que matizarlo o contrastarlo con el contexto. ¿En qué sentido digo que contrastarlo con el contexto? Sabido que el gobierno cubano, el desafío político directo, siempre lo ha reprimido con mucha más fuerza que lo que podríamos llamar el desafío político indirecto a través de la sociedad civil. Y eso ha mermado, le ha dado golpes a la oposición cíclicos a lo largo de muchos años, son bastantes años ya tratando de que esto avance. Sin embargo, y aquí es donde quiero establecer el matiz, sin embargo, la oposición ha logrado construir el relato, el discurso, los términos de la discusión política y cívica en los últimos años se deben justamente a la sociedad civil y a la oposición en sentido general. Y esto es muy importante porque es claro, y Rodí le ponía lo del 11 de julio como una referencia muy importante, es claro que lo del 11 de julio evidentemente fue de una espontaneidad profunda e importante. Sin embargo, esa espontaneidad estuvo preparada por ciclos de expresión de ese relato, de esos términos, de esos conceptos, derechos humanos, libertades. Recordemos que el 11 y el 12 de julio, esta jornada, no fueron protestas exclusivamente del hambre, fueron también protestas de la libertad. Y ahí lo que estaban expresando mucha gente era justamente esos nuevos términos que en esa discusión pública, que es muy precaria en Cuba, el gobierno la cierra constantemente, pero en esa discusión pública potenciada luego por las redes, sobre todo en los últimos 3 años, aunque viene, por supuesto, digamos, desde 2010, cuando se tuiteaba a oscuras y casi anónimamente, pero en todo caso, en los últimos 3 años eso se ha potenciado por las redes y ese discurso es el discurso que ha puesto la oposición. Y es el discurso que el gobierno cubano ha tenido que responder, aunque no haya reconocido directamente a la oposición. De modo que hay un nivel de articulación que no es sólido, evidentemente, pero hay un nivel que es muy importante que tiene que ver con el discurso, con las palabras, con los términos que la gente ya utiliza básicamente en la calle. Y yo creo que mucha gente está familiarizada. Quizás la distinción que nosotros hacemos entre oposición política, que sí creo y coincido, es muy importante hacerla, y sociedad civil, esa es una distinción que nosotros hacemos, pero la gente ya tiene una familiaridad con la sociedad civil y con la oposición, aunque la gente le llame los grupos de derechos humanos, la gente de los derechos humanos. Y quizás lo que ha faltado es la mejor articulación entre la sociedad civil, eso quizás la haya debilitado, y la propia ciudadanía. Es el desafío de articularlo con mucha más fuerza. Pero creo que por aquí va un punto importante. Y la cumbre, y yo creo que aquí hay una relación importante, o un vínculo estrecho importante, la cumbre viene a reflejar de algún modo, en relación con la oposición, quizás la incapacidad de sus organizadores de entender cómo de alguna manera se está articulando y cómo la sociedad civil y la oposición dentro de Cuba se va articulando. Ciertamente han invitado a la cumbre a representativos. Hay una discusión de que si representa o no a la sociedad. Todos son representativos de la sociedad civil. Han invitado, pero quizás respecto a otras cumbres, quizás las circunstancias también de la COVID y de otras tantas cosas pues conspiraron en contra de esto, pero en todo caso perdieron los organizadores de la cumbre ese momento político que reveló el 11 de julio y el 12 de julio del año pasado y que reflejaba justamente que los actores al interior de la sociedad civil y de la comunidad política en Cuba ya tienen una legitimidad que debió ser apoyada con mucha más fuerza y mucha más claridad
por los organizadores de la cumbre este año. Si comparamos con el 2015 y con el 2018, hoy la oposición tiene un nivel de legitimación y legitimidad mayor del que tenía en el 2015 y el 2018, aunque en aquel momento parecía un poquito más organizada. Y ahí lo dejo. Bueno, mira, yo quiero tocar varios puntos, ¿no? Y engancharme en lo que algo que mencionó Barrenechea y ahora Cuesta. Yo creo que hay que definir primero, tener bien claro qué queremos y los tiempos, ¿no? Porque esa es la otra cuestión. O sea, evidentemente, si no envejeciéramos y no nos pasara el tiempo por arriba, yo tuviera mucho más paciencia. Pero lo que en lo particular estoy viendo es que aquí hay un déjà vu que ocurre en la temática cubana, donde hay momentos que la oposición logra cierto despegue, el régimen hace arremetidas, hay una caída, después empieza a intentar remontar. Muchas veces se deja incluso a un lado a los actores anteriores y entonces se apuesta por nuevos actores. Y todo esto es un ciclo que tiene que ver principalmente, una oscilación que tiene que ver principalmente con elementos externos. Y yo creo que ese es un punto que hay que sentarse a discutir y hablarlo con claridad. Dada la precariedad con la que se vive acá, esa misma precariedad evidentemente se manifiesta en la oposición y se manifiesta en las posibilidades que uno tiene de trabajo. Porque cuando estamos hablando, y hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué la oposición no llega a todo el pueblo? Bueno, sencillamente para llegar a millones de personas usted necesita medios de comunicación, mecanismos de interactuar con la gente. Esta historia de que usted puede tocar de puerta en puerta, mira, eso no funciona así, y sobre todo cuando tienes un aparato de seguridad del Estado tan efectivo. O sea, cuando uno ve las experiencias en Polonia o en otros lugares que han sido exitosas, uno se da cuenta que generaron mecanismos de interactuar con millones de personas. Entonces, en ese sentido, en el tema de la oposición, nosotros estamos enfrentando con agendas e intereses que vienen desde el exterior, donde tienes a grupos políticos, a algunos actores, y sobre todo en los últimos tiempos, y quiero mencionarlo, ya viene desde hace rato, pero para mí se ha manifestado en lo personal más claro en los últimos tiempos, es una cantidad tremenda de ONG que desde fuera intervienen en lo que va pasando acá al interior. Y eso, de momento, se dejan actores a un lado, se toman a otro. La misma prensa, los medios de prensa o los medios asociados, los portales de internet asociados a Cuba, de momento ponen mucha preponderancia a uno, casi silencian a otros. Y toda esta dinámica a la que me refiero, yo creo que es lo que está trayendo por consecuencia estos ciclos, ¿no? Pero lo complicado es que no hay una discusión clara de eso que está ocurriendo. Y definitivamente estos intereses políticos o agendas políticas que están desde el exterior y la influencia que tienen en el interior, mira, es muy evidente, para mí resulta muy evidente que tienen una consecuencia directa en la disminución o en el crecimiento de la oposición, y en los últimos tiempos se ha visto. Ahora mismo con el tema de esta cumbre, bueno, yo puedo fácilmente separar y ver lo que tiene que ver con con algunos actores que están dentro de Miami y algunos grupos que ellos se identificarían con la derecha, aunque yo tengo bastantes dudas de qué cosa significa para ellos derecha o izquierda. Y otros grupos que tienen que ver con toda esta de las políticas de identidad y lo que se le acostumbra ahora a llamar globalismo, ¿no? Que son las agendas de LGBTI, feministas, raciales, ambientalistas y qué sé yo. Entonces, si tú puedes entrar en algunos de esos bolsones, bueno, usted va a encontrar cierto espacio. Si usted está fuera de esos bolsones, usted está en problemas. Y este es el tipo de situación que me parece que hay que poner en la mesa y discutir, porque de lo contrario, el tiempo se hace infinito. Y como decía, de momento nosotros podemos ver en los años 90 situaciones que se dieron, plataformas que se construyeron, el régimen las destruye con toda la represión y lo demás, se intenta hacer en la primera década del 2000, vuelve nuevamente a una arremetida del régimen, intenta de nuevo hacerse ya a partir del 2010, volvemos a ver lo mismo,
Y sobre todo en esa década yo creo que se hicieron muchos intentos, y en especial, por ejemplo, cuando el deshielo, que se hizo, se dibujó un mapa político bien claro donde habían dos grupos con dos tendencias. A mí me parece que independientemente que eran gérmenes, no podemos compararlo con la oposición de otros países por las características del castrismo, del totalitarismo que vivimos acá, pero por lo menos claramente estaba dibujado un mapa político. Todo eso se ha ido perdiendo. Todo eso se ha ido perdiendo, y es ahí donde yo digo que la situación es mucho más precaria. Y si se quiere obtener al final, no ir ganando un espacito, que nos den un sitio por aquí o otro por allá, para decir que en el año 2050 vamos a acabar con el castrismo. No, yo por lo menos no lo veo así. Yo veo los límites de tiempo mucho más, con más premura. Si se quiere sacar al castrismo del poder en un tiempo decente, diría yo, hay que definitivamente poner estos puntos en la mesa, discutir y dar un golpe de timón, porque el escenario que estamos viviendo acá adentro es tremendamente difícil para muchísimos activistas, incluso periodistas independientes y demás. Se ha vaciado, literalmente se ha vaciado. Barrenechea. Yo coincido plenamente con Rodiles en lo que él dice. Sigo manteniendo lo que decía antes, que soy un poco más claro. Hay intereses que están por encima, intereses de grupos exiliados que están por encima de los intereses del propio pueblo cubano dentro de la isla. Naturalmente tiene que ser así, porque realmente son personas que viven dentro de otra política, viven dentro de otro sistema político, y necesariamente interactúan, o la única forma realmente que tienen de presionar al sistema cubano es a través de esos gobiernos de acogida que tienen ahí. Si esos grupos son los que en realidad son los que se le monopolizan el control de las políticas necesarias desde el exterior hacia Cuba, realmente en Cuba, al final la oposición lo que hace es simplemente lo que ha venido haciendo hasta ahora. La mayoría de las personas han emigrado, incluso esta última oposición prácticamente va quedando cada día muchas menos personas, porque fue una oposición que nació precisamente dentro de ese contexto, dentro del contexto de una mayor influencia del exilio. No es que la influencia del exilio nunca haya estado, es que el exilio cada día, naturalmente, tiende a tener más intereses en sus nuevos políticas, en sus nuevos países de acogida, que lo que ya ocurre en Cuba. En Cuba pasa a ser un tema prácticamente ya nostálgico, un tema de que quisieran que en Cuba hubiera una democratización por razones claras, en primer lugar, pero cuando se le pregunta a la mayoría no piensa regresar en caso de que en Cuba se democratice, no piensan regresar a la isla. O sea que ya son personas que de entrada no tienen un interés a largo plazo con lo que suceda dentro de la misma isla. Tienen un interés más bien nostálgico dentro de su propia nacionalidad. Ahora, hay que matizar también un poco lo de la oposición. Es cierto que la oposición que podemos llamar frontal al régimen, en los últimos años ha sufrido un desgaste bastante manifiesto, y el que lo niegue, el que no lo vea, realmente es un poco ciego en cuanto a eso. Pero sí hay que decir que dentro del mismo sistema, dentro del mismo régimen, o personas que no han roto o que han roto, pero que ya como el sistema tiene una amplitud mayor de recepción, dentro de esos marcos sí ha surgido un mayor número de oposiciones al régimen. Hay incluso hoy día dentro de la isla una oposición dentro de las personas que se llaman, que llamaríamos, vamos a llamarle talibanes, o sea, las personas que son revolucionarios a ultranza desde hace muchos años, viejos funcionarios, viejos militares que se han visto relegados, y que en primer lugar sus condiciones de vida han sido cada día más lamentables con esta crisis que ha significado el nuevo gobierno desde aproximadamente el año 2019. Esos sectores han comenzado sí a hacer cierto tipo de oposición dentro de la isla, aunque habría que ver hasta dónde llegarían ellos o cuáles son realmente los intereses, porque ellos son esa oposición que es prácticamente manipulable por el gobierno y que es puesta en función del mismo con cierta facilidad, porque no quieren realmente chocar de frente con el sistema. Ahora sí hay que recalcar que sí hay problemas serios con la oposición, que es frontal, aunque ha habido una diversificación en el arcoíris opositor en Cuba.
y ha habido dentro de la sociedad civil, la sociedad civil se ha fortalecido mucho más en los últimos años. O sea, ya la sociedad cubana no tiene el nivel de control que tenía en el año 84 y tan siquiera en el año 2010. La sociedad cubana hoy día es menos controlable, hay mucha más diversidad a su interior, que crea un problema para el régimen. Pero lo que sí no hay es una oposición, o sea, no hay una oposición creíble, no hay en este momento dentro de la isla un concierto que pueda realmente ser reconocido por la población, o que la población reconozca, no que pueda, que la población reconozca como su alternativa a quienes están hoy día en el poder. Y repito, me parece que eso tiene que ver tanto con la represión del régimen, con los propios ciclos y con la dinámica que se ha armado en Cuba, que hemos armado en Cuba, de que prácticamente la única solución que queda es emigrar. Y cuando se emigra, uno entra dentro de otro sistema político en el cual tiene otros intereses que no son precisamente muchas veces los de Cuba, y lo que hace a veces es que para obtener esos otros intereses usa el asunto cubano para poderlos echar adelante. Que eso ha creado clases políticas, posiblemente hoy día el problema más grave que tenemos es ese, que se ha creado una clase política, una clase incluso de creadores de opinión dentro del exilio, o sea, de formadores de opinión, de influencers, que tienen esos otros intereses que ya realmente lo que sucede en Cuba, y que esos intereses lo que hacen es fundamentalmente usar la política cubana dentro de sus países de acogida. Manuel. Después tengo unas preguntitas Sí, para vosotros, ¿eh? Tengo unas preguntas para vosotros. Sí. Me gustaría interactuar un poco con algo que avanzaba Rodiles, ¿no? En relación con los ciclos, vamos a decirlo, quizás no lo digo con esas palabras, pero los ciclos de sustitución, ¿no? Dentro de la sociedad civil y la oposición, ¿no? Yo creo que ciertamente hay actores, organizaciones no gubernamentales en el exterior que tienen un perfil y desde su perfil sacan una agenda, ¿no? Digamos, organizaciones que tienen que ver con temas raciales que no son y no manejan temas políticos en cualquier lugar del mundo, en América Latina o en Estados Unidos. Organizaciones que tienen que ver con temas de derechos humanos en sentido general, pero no tienen en sí misma una agenda política. Y asimismo organizaciones que tienen que ver con temas de género o que tienen que ver con temas relacionados con la comunidad LGBTI, ¿no? Quizás el asunto no va tanto en ese sentido por la sustitución como por el hecho de que desde la comunidad internacional, desde los actores de la comunidad internacional, ha habido muy poca preocupación o no han existido organizaciones que a su vez sean las socias políticas de las propuestas políticas al interior de Cuba. Y está claro que los que tienen algún interés en ese sentido, pues avanzan dentro de Cuba en sus terrenos y en sus perfiles o en sus agendas específicas con aquellas organizaciones al interior de Cuba que al mismo tiempo pues se definen a sí mismas como organizaciones con temas raciales, temas de género, temas de la comunidad LGBT, temas animalistas, por ejemplo, pero no con agendas políticas. Y está claro que eso pone un poco al lado la agenda política en sí misma, en la medida en que no hay organizaciones que de fuera pues trabajen en esa dirección, sobre todo organizaciones internacionales. Hubo una época, por ejemplo, que las internacionales respectivas, Demócrata Cristiana, Internacional Liberal, Internacional Socialista, Socialdemócrata, tenían un mayor interés y eso le dio más relevancia a actores políticos al interior de Cuba, apartando en todo caso siempre, bueno, las organizaciones del exilio. En ese sentido, yo creo que lo que ha faltado hacia el interior no es tanto la capacidad de echar adelante agendas políticas como la capacidad de relacionar en un espacio cívico específico a estas diferentes agendas que pueden tener puntos en común. Los temas de género no avanzarán más allá si no hay un Estado de Derecho. Y asimismo los temas que tienen que ver con la comunidad LGBTI, los temas que tienen que ver
con raza en Cuba o las preocupaciones raciales en Cuba. Y lo que ha faltado es esa articulación de un lado, hacerle ver a esta agenda que hay que trabajar de conjunto, porque ni siquiera van a poder avanzar mucho en su camino si no se plantea un debate político, un debate ciudadano, un debate de derecho, un debate democratizador, y al mismo tiempo desde las agendas políticas pues decir, mire, por aquí solo y por este camino no se va. Hay que buscar cuáles son las identidades o las relaciones que se pueden establecer entre gente que tiene una agenda política, un programa político específico, y organizaciones de este tipo de la sociedad civil. Porque muchas de ellas logran tener cierto alcance muy precario, no un alcance que marque la diferencia o que implique un giro, pero logran tener cierto alcance dentro de determinados grupos en la sociedad cubana. Y ahí nunca aparece un punto político concreto como es básicamente el del Estado de Derecho en este país. En ese sentido, yo creo que hay un trabajo por hacer y no verlo exclusivamente como una sustitución de actores, independientemente de la preocupación y de las posibilidades que le dan organizaciones desde el exterior, sino ver cómo se integra, ¿no? De algún modo cómo se van integrando, porque eso ayuda en otro sentido fundamental, que es en destruir frente a un régimen totalitario las divisiones artificiales que a veces se establecen por generación. Mire, cuando las luchas son por las libertades, los temas generacionales no juegan, son prácticamente artificiales, porque lo que se está debatiendo son cuestiones elementales. ¿Cuánta libertad voy a tener? ¿Cuánto derecho voy a tener? ¿Cuánta capacidad de participar en el proceso político voy a tener? Y eso no tiene que ver mucho con viejos y jóvenes, eso tiene que ver con Estado de Derecho. Y hacer ver eso puede que de alguna manera logre integrar agendas que también, a mi modo de ver, son específicas. Más allá de la discusión de que si son agendas de izquierda o agendas de centro izquierda, yo creo que en el contexto donde lo que está en juego es el Estado de Derecho para todos, el perfil ideológico de cada agenda creo que es mucho menos importante en el contexto cubano que el perfil ideológico en sí mismo que puedan tener muchas de estas organizaciones en relación con la gente que le apoya en el exterior. Y yo creo que es una discusión creativa y una discusión productiva entre todas estas agendas específicas, buscando puntos comunes con organizaciones, con propuestas políticas. Yo creo que va a incrementar, le va mucha solidez y mucha sedimentación al trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo, que vienen haciendo estas organizaciones dentro de... Bueno, yo quisiera referirme a algunos puntos, Thais. Yo sé que ya tienes algunas preguntas por ahí, pero quisiera tocar algunos punticos. Yo diría primero que es tan importante señalar el papel que juega el exterior con respecto al interior de la isla. Y eso es obligado, quizás algunas personas dicen, bueno, esto muchas veces la discusión o el debate o la conversación se centra mucho en lo que pasa desde el exterior, pero hay que recordar que vivimos en un sistema totalitario. Y eso es muy, muy, muy distinto a lo que es un sistema, incluso una dictadura de corte autoritaria, ¿no? Aquí sencillamente el régimen es absoluto dueño de casi todo. O sea, tus entradas, dónde vives, dónde van tus hijos a la escuela, qué hospital vas, quiénes se relacionan contigo, todo. Entonces, en ese sentido, juega un papel tremendo lo que viene del exterior, porque de alguna forma es cómo te puedes oxigenar en muchas cosas. Más allá, la otra parte es ya tus intereses acá en el interior, tu visión, tus contactos, tus relaciones, tu network y demás. Pero en ese sentido, la visión que ha habido desde el exterior, digamos que ha oscilado también entre dos posiciones. Una es la alfombra roja. Vamos a tirarle una alfombra roja al régimen, vamos a permitirle, supuestamente lo vamos a contaminar y poco a poco va a cambiar y se va a democratizar el país. Eso se ha intentado principalmente desde las administraciones demócratas en los Estados Unidos. Y eso tiene una influencia también en Europa, porque la influencia de Estados Unidos es tremenda. Entonces, esa política de regalías yo diría que tuvo su máxima expresión cuando Obama. Y en ese sentido, de alguna forma, a mí me gusta llamarlo neocastrismo, se buscaba
la mutación del régimen y que llegaríamos a un neocastrismo donde permitiría que ciertos espacios. Eso, mira, demostró que el régimen no funciona así. El régimen sencillamente no va a dar ningún espacio si no se le arranca. La otra visión es la visión de la olla de presión, que dice aprieta, aprieta hasta que aquello reviente un buen día. Yo creo que quienes tienen esa visión vieron en el 11 de julio un estímulo, ¿no? Sin embargo, mira en qué terminó el 11 de julio. Pero ¿cuál es el elemento débil que veo en estas dos visiones? Que ninguna están enfocadas, ninguna de estas dos están enfocadas en que realmente se articule una oposición, que una oposición tenga un músculo. No sé quién por ahí tiene el perrito que anda ladrando. Barrenechea. Si muta el micrófono ya, a ver si se le quita un poquitico el estímulo. Entonces, lo que decía, ninguna de ellas dos ha planteado que la oposición se le apoye con toda la resolución que hace falta, que se construya una oposición vigorosa con músculo y que esa oposición sea la que rete al régimen. Entonces, eso cuando Obama, lo que vimos fue que la política de Obama ponía a la oposición casi en un papel simbólico. Realmente no apostó en ningún momento por eso. La otra, la de la olla de presión, tampoco. O sea, plantea, aprieten y eso en algún momento explota y se acabó. O sea, yo diría que en ese sentido, esas dos visiones tienen que sufrir un cambio si se quiere realmente una transformación a la democracia acá en el país. Y en ese sentido, sí ha jugado un papel tremendamente preponderante la cuestión de las ONGs. Porque en muchas ocasiones, en mi opinión, ha sido, bueno, vamos a dar algo, algún apoyo, algún sustento, algunos recursos a través de esas ONG, pero al final, mira, eso termina siendo realmente casi nada. Y ese casi nada, empiezan a aparecer todos estos grupos, que yo diría que son decenas, que reciben recursos, tienen montadas oficinas, tienen personal, montan talleres, montan viajes y toda una maquinaria, pero al final ninguna de esas estrategias tiene un impacto real en el crecimiento de la oposición acá adentro. Porque para crecer una oposición tú necesitas primero que la gente sepa, y por supuesto ahí necesitas ese capital humano, pero segundo, la gente tiene que tener con qué hacerlo. Y no se tiene con qué hacerlo. Y esa discusión no se pone en la mesa. En estos días ha sido tremendamente para mí escandaloso que de momento no hay ni siquiera ningún actor ni del activismo ni de la oposición interna en la cumbre. Algunos fueron invitados mínimo, porque creo que fueron 6 o 7 para todos los activistas que hay acá, eso es nada. Pero ningún opositor que yo sepa, no sé si a Cuesta lo habrán invitado, pero a otros que yo le he preguntado, no fueron invitados. Y nadie, ningún medio de prensa, nadie ha salido a decir la oposición interna no estuvo invitada. Entonces, mira, todo esto te dice que estamos en un estanco, que si no se rompe, que si estos debates y estos intercambios, como sería a rajatabla, no están preponderando, mira, señores, la libertad estará en pausa por un buen tiempo. Barrenechea. Bueno, a ver, agregando algo más, lo que me parece que se debe decir es que lo primero que nos falta en la oposición, o sea, todos los sectores opositores, es ver qué posibilidades reales de cambio tenemos en Cuba. O sea, ver cuáles son nuestras posibilidades reales, qué podría suceder, qué podemos hacer para que las cosas cambien y en qué tiempo cambiarían las cosas en Cuba. Eso es lo primero que me parece que habría que hacer, preguntarse si realmente, por ejemplo, hay sectores que están apostando a una sublevación popular. Hay que preguntarse, ¿es real la posibilidad de una sublevación popular y de que la sublevación popular saque al gobierno en este momento? Yo tengo mis serias dudas en cuanto a eso. Entonces, ¿qué es lo que queda? Fortalecer la sociedad civil y fortaleciendo la sociedad civil con las esperanzas de que en mucho tiempo el castrismo va a colapsar desde dentro. Creo que hay que hacer o sea, porque a veces se habla y se habla y se vuelve a hablar, pero no llegamos a nada concreto, no se dice nada concreto de qué realmente esperamos, qué es lo y en base a lo que esperamos y a lo que creemos que puede suceder, qué vamos a hacer. Me parece que eso sería lo primero que hay que poner sobre la mesa, qué realmente nosotros
creemos que se puede hacer para cambiar el régimen cubano, para obligarlo o a que desaparezca, a que se caiga, o para obligarlo a cambiar. Yo tengo mis diferencias en cuanto a lo que sucedió con el acercamiento en el año 2015, 2014, 2015. Yo nunca he creído que realmente el interés era que el castrismo fuera variando hasta que él mismo se transformara. Mi idea siempre fue, o sea, lo que yo creo que era la interpretación original era derruir cada vez más las bases ideológicas del sistema. Y me parece que eso, en el tiempo que estuvo en vigor el acercamiento, lo logró. Posiblemente los resultados los vemos ahora. El acercamiento tiene una serie de resultados, además ese, por ejemplo, muy específicos como la internet en los teléfonos, que es prácticamente una de las concesiones que hizo el régimen raulista al acercamiento con los Estados Unidos. Me parece que lo principal que deberíamos hacernos es preguntarnos todos realmente qué posibilidades hay y qué podemos hacer en base a ello. Porque si seguimos así, en realidad no estamos muy claros de lo que queremos. Hay quien piensa que es fortalecer la sociedad civil y esperar a ver qué suceda después con la sociedad civil, es promover una oposición que en algún momento sea capaz de desafiar al régimen. Porque lo que está claro es que el régimen no va a entregar de ninguna manera el poder. Es evidente que el régimen no tiene ninguna intención de entregar el poder. Se sigue sosteniendo sobre su fuerte aparato represivo y sobre el control que tiene sobre una parte de la población que sigue creyendo lo que leía en el noticiero, aunque ya realmente el descrédito es bastante generalizado. Eso me parece lo que debe fundamentalmente discutirse al interior de la oposición. Es qué posibilidades reales hay con la olla de presión, con la esperanza en una sublevación popular, con la promoción de una sociedad civil fuerte. Si realmente eso va a tener algún efecto y en realidad en qué tiempo, porque por ejemplo, si se dice ahora y se admite de que todo lo otro no tiene ningún sentido, o sea, la olla de presión, la intervención que sabemos que ya no va a venir, todo eso no tiene sentido, la única opción que quedaría sería tratar de derruir las bases del sistema, promover una sociedad civil cada vez más fuerte y un sentido democrático más grande dentro de la isla cada vez. O sea, que la sociedad cubana se pluralice tanto que el régimen ya no sea capaz de contenerla. Pero bueno, en ese caso habría que aceptar y definir qué tiempos se le daría a eso, que me parece que son tiempos políticamente impresentables, que es lo que pasa con esto, pero habría que aceptarlo o no aceptarlo. Me parece que eso es lo fundamental ahí. Una discusión real de las posibilidades que tenemos y no de los deseos que tenemos. Los deseos que se caiga el régimen y de hacer catarsis para que el régimen se acabe de caer, que es fundamentalmente lo que estamos haciendo hasta ahora. Estamos haciendo catarsis y expresando deseos, pero no estamos ni viendo las reales posibilidades que hay, ni consensuando planes. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta, si os parece, porque bueno, yo soy parte del exilio, claramente. Ya sé que los moderadores no se meten en los debates ni nada de eso, sencillamente pasan la palabra. Pero bueno, voy a aprovechando que es mi estreno, ¿de acuerdo? Voy a hacer una pequeña precisión. Vosotros, o sea, en realidad, una oposición política en Cuba, ¿qué habría esperado del exilio ahora mismo en esta cumbre de las Américas? O sea, yo conozco a la gente que está trabajando desde el exilio y verdaderamente están matándose. O sea, yo conozco gente que está haciendo lo mejor que puede, está haciendo un trabajo absolutamente espectacular, no duermen, no viven, no tienen pareja, porque están totalmente metidos en el tema de Cuba y verdaderamente tratando de hacer todo lo mejor porque se produzca este cambio, ¿no? Democrático que todos queremos. Entonces, vosotros exactamente, ¿qué le pedís? O sea, ¿tenéis una propuesta concreta? O sea, ¿qué le pedís al exilio? ¿Qué hubierais esperado de esta cumbre, o sea, de esta representación que ha ido el exilio, las personas que han ido del exilio? ¿Qué habríais esperado de ellas en esta cumbre, ya que no habéis estado? ¿Habríais esperado otra cosa? ¿Exactamente qué? ¿Y qué esperáis en lo sucesivo? Algo concreto. ¿Existe ese plan concreto que vosotros le pidáis al exilio? Mira, necesitamos esto y de esta manera. Pregunto. Bueno, sigo el mismo orden. Yo arranco contestando y después ustedes, si seguimos el mismo orden, mejor para
para que fluya, en fin. Mira, Thais, aquí hay una cuestión y un poco también tratando de contestar lo que comentaba Barrenechea. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que a grandes rasgos no tenemos que descubrir el agua tibia. Hemos visto un caso que en mi opinión ha sido en los últimos tiempos, en las últimas décadas, como uno realmente insigne, que es Polonia. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa en Polonia que realmente se logra que Polonia es la punta de lanza contra el comunismo en Europa? Bueno, mira, primero un papa, en aquel momento surge el papa, da por supuesto un impulso espiritualmente y demás, pero el punto acá es que hay un apoyo en lo político resuelto, un apoyo resuelto que viene después, sobre todo cuando aparece Reagan y Thatcher en el escenario, y un apoyo en medios y recursos y el protagonismo ahí en Polonia. El tema acá en esto, y ya pasando ahora a tu pregunta, es que, mira, por supuesto que hace falta el trabajo y por supuesto que hay también un cierto protagonismo desde las personas que están en el exilio, que están en el exterior, y es lo natural, es lo humano, pero todo el mundo debe entender que el campo de batalla es aquí. Y eso implica que las personas que están aquí al interior de la isla necesitan máxima visibilidad, porque esa máxima visibilidad da protección. No es lo mismo que usted no lo conozca a nadie, que a usted lo conozcan y entonces cuando lo arrestan, todo eso genera un escándalo y presiones para el régimen y demás. Usted siente una seguridad. Usted sabe que cuando usted lo están tirando en un carro de la policía y se forma todo ese aspaviento que forma el régimen, eso tiene una repercusión internacional. Entonces, el foco debe estar acá adentro, los proyectos y las visiones deben estar acá adentro, y de alguna forma el exilio y demás tiene su papel que jugar de denuncia, de articularse también, de búsqueda de recursos y capital político, pero eso debe estar enfocado en el frente de batalla que está acá al final. Y eso es lo que no está pasando. Cuando yo te hablaba de la política esta, de la olla de presión, una de las cosas que hace es que casi simbólicamente o protocolarmente menciona a la oposición para decir que le está yendo mal, que el régimen los aplasta, que qué sé yo. Pero mira, eso no remueve el régimen. Miremos Corea del Norte. A Corea del Norte, ¿cuántas sanciones no le han puesto a Corea del Norte? ¿Y qué pasa en Corea del Norte? No pasa absolutamente nada. No hay oposición. Allá adentro ellos hacen lo que se les pega la gana. Claro, ese es un caso bastante extremo, pero de todas formas, si no existe una oposición articulada acá adentro, no estamos hablando de nada, señores. Y ese es el problema principal. Entonces, magnífico que se hace la denuncia en esta cumbre, magnífico que se muestran a los presos, pero a mí me hubiera gustado mucho más ver a algún familiar directo de alguno de esos presos ahí. A mí me hubiera gustado más que uno poder interactuar con esos políticos y decirle, mira, este es mi plan de trabajo, esto es lo que deseo hacer o no. Y como te decía, hubo una gran diferencia. Por ejemplo, en las cumbres anteriores, independientemente que yo tengo mis puntos en algunas de ellas, porque se le daba preferencia a los actores que, de acuerdo a los que estaban en el poder, se le daba preferencia a ciertos actores, pero de todas formas, mira, en la misma que participó Cuesta, por ejemplo, en Panamá, él estuvo sentado ahí. A mí me hubiera gustado, y Cuesta recordará que en varias ocasiones hubo conflictos aquí dentro de la isla porque desde el foro planteamos que no estaba balanceado, la participación, pero de todas formas sí participaban algunos de los actores de acá adentro. Eso se borró. Y eso para mí es una muy mala señal y sobre todo el régimen lo que lee es yo puedo actuar con toda la impunidad porque estos individuos, si bien son tomados como símbolos, pero no representan y no se les está dando la envergadura de un actor político fundamental en todo este escenario. Sí, a ver, yo creo que, bueno, hay varios puntos, todos están, digamos, relacionados, conectados en sí, pero hay varios puntos en la exposición de ambos amigos y compatriotas que creo que vale la pena mirar cada uno específicamente. Y esto, lo que voy a decir ahora, va a empezar justamente respondiendo a la pregunta
de Thais. ¿Qué se puede hacer desde fuera y qué querríamos desde dentro que se hiciera desde fuera? Yo creo que ahí hay plena coincidencia justamente en lo que está planteando Rodiles ahora mismo, ¿no? Es decir, este programa se llama Cuba es el foco. Hay que entender, y eso es importante para todos los actores cubanos que luchan por la democratización, que independientemente de que Cuba está transnacionalizada, la democracia todavía es territorial, es decir, será un espacio con unas fronteras específicas, con una autoridad, un gobierno, un régimen específico y en un lugar localizado. Y en este caso es Cuba. Es decir, no es realista, a mi modo de ver, pensar que se puede articular una propuesta desde fuera de Cuba para traerla a Cuba desde afuera si esa propuesta no se articula dentro del país. Y eso ha sido una discusión interesante que han habido en muchas plataformas. De modo que, a mi modo de ver, de manera de ver, y en esto coincido con lo que está diciendo Rodiles, el papel de fuera es el de alumbrar, visibilizar, apoyar, ayudar a las alternativas que se estén presentando adentro. Incluso eligiendo los interlocutores, porque todavía, yo diría, desafortunadamente, todavía la discusión sigue siendo izquierda-derecha cuando se trata de la democratización de Cuba en vez de democracia-autocracia, que plantearía el asunto en otros términos. Pero yo doy la posibilidad y la oportunidad de que cada quien escoja a sus interlocutores dentro del país, como debe ser, porque es un derecho, pero siempre con la mira puesta en que la democratización tiene que darse dentro de Cuba. No invertir los papeles, no que al interior sean voceros de propuestas que se articulan en el exterior, sino que de alguna manera el exterior sea vocero de las propuestas que se articulan al interior. Y hay una diversidad de propuestas. En ese sentido, yo creo que hay más propuestas pensadas a lo largo de todos estos años en términos políticos que en términos propiamente de la sociedad civil. Eso puede parecer una paradoja, aunque la sociedad civil esté más desarrollada, pero si uno hace un inventario, creo que está ahí, está en esa misión. Si uno hace un inventario de las propuestas que se han hecho en la sociedad cubana alternativa o distinta a lo largo de los últimos, vamos a decir, 15 años, va a ver que hay muchas propuestas de naturaleza política que tienen que ver con el cambio político y mucho menos de naturaleza propiamente de sociedad civil, es decir, de grupos de identidades o de problemas específicos de la sociedad civil. ¿Y qué ha pasado aquí? Que ha habido una mayor articulación de propuestas o un mayor ruido de propuestas que vienen del exterior que de propuestas que vienen del interior. Y en ese sentido yo creo que hay un punto clave en el que coincidimos plenamente. Ahora, hay otros puntos que me parecen ya mucho más matizables. Es decir, desafortunadamente, desde fuera existen conceptos, y ya me voy a referir no tanto al exilio como a las organizaciones no gubernamentales, de que la capacidad o la posibilidad de ayudar a la sociedad cubana pasa por el criterio de no injerencia, es decir, ese criterio de soberanía de los estados. Y le resulta mucho más fácil a organizaciones que tienen propuestas de sociedad civil articularse con organizaciones o propuestas o proyectos dentro de Cuba que aquellas que tienen una propuesta política, porque siempre chocan con el tema de la soberanía de los estados, la soberanía política de los regímenes y que no quieren aparecer al tiempo que tienen relaciones diplomáticas con Cuba, no quieren aparecer como apoyando directamente a la oposición cubana. Es por eso que es importante en ese sentido no solo la participación de gobiernos que tienen propuestas democráticas, sino de fuerzas políticas dentro de cualquier país democrático que no necesariamente está en el gobierno y que puede apoyar a fuerzas políticas o propuestas políticas al interior de Cuba. Eso es un elemento que de alguna manera traba esta discusión que plantea Rodiles y que traba también la posibilidad de desarrollo. Lo otro está en que desafortunadamente creo que los cubanos
entendemos el cambio político como el acontecimiento que viene y no como la construcción de un proceso. Entonces, se va a caer el régimen en el 94. Entonces se va a caer el régimen en el 80. Entonces se va a caer el régimen en el 2011. Estamos en función más del acontecimiento que pueda derribar al régimen que de la creación de un proceso político en el que las propuestas que se tengan se articulen con la sociedad. Entonces muchos gobiernos dicen, bueno, ¿dónde están las propuestas de política de los cubanos cuando de alguna manera se trata de animar un proceso en términos realistas? Si España, la Unión Europea, Estados Unidos tienen que romper relaciones diplomáticas con Cuba para apoyar a la oposición, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero si pasa por las relaciones diplomáticas, las relaciones entre Estados, y al mismo tiempo pasa por las limitaciones propias de, que impone la soberanía de los Estados en la comunidad internacional, entonces es la oposición política la que desde dentro tiene que hacerse ver con fuerza para ser tomada en cuenta por los actores internacionales. De modo que, contrario a la sociedad civil, que puede tener una relación mucho más estrecha con actores en el exterior, la propuesta política tiene que afincarse primero dentro del país. Y para eso hay que pensar la política como un proceso, no como un acontecimiento, no como que yo voy ahora a salir por la calle 23, voy a hablar cuando llegue a G y después voy a subir Malecón, paseo para llegar a la Plaza de Revolución y ahí, bueno, voy a tumbar el régimen. Es un proceso a construir y ese proceso requiere también pensar en dos cosas: ¿qué puedo? Y sobre todo, ¿cómo hacerlo? Porque nosotros estamos de acuerdo en las metas. Cuba tiene que tener democracia, pluralismo, pluripartidismo, elecciones libres, tiene que tener competencia justa, libre, participación ciudadana. Todos debemos tener derecho a participar en el proceso político. Es decir, en cuanto a las metas, estamos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo en cuanto a los medios, el cómo se puede echar adelante un proceso político dentro de Cuba. Y eso conecta un poco con lo que decía Barrenechea. ¿Es posible derribar al régimen cubano en manifestaciones públicas? ¿Es posible llamar a la sublevación de la sociedad? ¿Es posible que de pronto espontáneamente alguien dentro del gobierno de un golpe en la mesa y de un golpe en los cuarteles y derribe y plantee un proceso de democratización? No sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros lo único que podemos es ir construyendo un proceso para construirlo a partir de lo que podamos controlar. Y eso pasa por darnos cuenta de en qué país estamos, cuáles son las posibilidades reales que tenemos y cómo articulamos con la ciudadanía. Si no tenemos una propuesta con la ciudadanía, está claro que no va a haber visibilidad para los grupos políticos. Y eso ahora mismo acaba de tener un reflejo en la cumbre. ¿A quién les invitan? Básicamente a sociedad civil. Es decir, a aquellas organizaciones, aquellas propuestas, aquellos actores representativos de cada ámbito dentro de la sociedad civil, o de algunos de ellos, no de todos, que de alguna manera han tenido mayor visibilidad, porque la sociedad civil, a diferencia de la sociedad política, no tiene que tener una gran articulación con la sociedad cubana. Simplemente con llamar, yo recuerdo los animalistas se hicieron llamar a sí mismos, pero no es que toda Cuba era animalista. Eran un grupo de gente que tenía un tema, tenía un propósito y se hizo visible. Pero no tenía el desafío de llamar a toda la sociedad cubana o a la parte posible para articular una propuesta política. Por lo tanto, para nosotros el desafío más importante viene desde dentro. Yo creo que el exilio lo que puede jugar un papel, el único, vamos a ser realistas, que puede jugar es el de darle visibilidad a lo que crea dentro de Cuba. Hay quien dice, no me interesa la propuesta de Rodiles, o no me interesa la propuesta de Cuesta Marúa, o no me interesa la propuesta del Coco Fariña. Bueno, me interesan las de José Daniel. Bueno, apuesta a la que tú creas, pero aquí, desde dentro de Cuba. Estoy esperando a que respires para pasar la palabra. Para pasar la palabra, no sé a quién le toca ahora. Bueno, me toca a mí, espérate.
Saltaron Me el toca a turno. mí ahora. A ver, ¿qué puedo decir de lo que dice? Creo que estamos en un tema que no da para mucho, no da mucho más porque coincidimos en lo fundamental. Lo que sí puedo decirte es que, a ver, ¿qué papel creo yo que debía jugar el exilio o qué debería hacer el exilio? Bueno, realmente lo que creo que todos deberíamos primeramente es preguntarnos a ver, lo primero que debería el exilio es darse cuenta de las diferencias que tiene un exiliado con un cubano de la isla. En cuanto a intereses, a ver, nadie niega que en el exilio hay gente que trabaja muchísimo más que muchísima gente aquí en Cuba que está dentro de la oposición, que trabaja muchísimo menos que ellos. Aunque bueno, habría que ver que realmente qué posibilidades tiene uno de trabajar aquí en la isla y hacer mucho, porque cuando uno vaya a 4 visitas a 4 activistas, como le pasa constantemente a Cuesta cada vez que sale y haga un recorrido por La Habana, y a 2 o 3 días lo están llamando, está ese grado de control. Nadie niega que en el exilio hay personas que trabajan sobremanera, pero lo que sí primero tienen que darse cuenta es que lo primero que tendrían que darse cuenta, y como tenemos que darnos cuenta los cubanos también de la isla, es las diferentes situaciones en que nos encontramos unos y otros. Para un exiliado que en Cuba pasemos a un régimen democrático no es tan importante como para un cubano de la isla. En este caso un cubano, incluso más un cubano opositor. No es tan importante porque el exiliado siempre va a vivir y la mayoría no piensa regresar a la isla. Y ellos viven en otros países en los cuales tienen otras agendas a veces que ya poco a poco se van convirtiendo en más importantes para ellos. Aunque ellos mismos no lo noten, aunque sean personas que todos los días vayan a pararse frente a la embajada de Cuba en España, esas personas tienen otros intereses que median, que le dan le dan otro tono a los pedidos que ellos hacen que no son precisamente los pedidos de los cubanos. Y eso se olvida muchas veces. Sobre si realmente en la cumbre hubo presencia de la sociedad civil o no, o de la oposición o no, y se privilegió a la sociedad civil. Vamos a estar claros, realmente en la cumbre sí hubo representación de la oposición cubana, si hablamos de la oposición en sentido transnacional. Estuvo Rosa María Payá, creo que estuvo en la cumbre, y Rosa María Payá no es un actor de la sociedad civil. Rosa María Payá es una política, en este caso, que realmente es la política que ha tenido la persona que en este momento ha tenido el mayor apoyo desde un grupo de centros de poder, más que el resto de la sociedad. Una persona que está afuera, pero bueno, no es criticable por eso. Lo que yo planteo es fundamentalmente esto. Hay que en primer lugar darse cuenta de las diferencias y que no es a veces positivo, por ejemplo, no es positivo que una persona salga en redes o que una persona se ponga a pedirle al pueblo de Cuba y a criticar al pueblo de Cuba, un exiliado, empieza a pedirle al pueblo de Cuba que mañana salga a la calle o que cuestione a la posición cubana, porque no estamos en la calle en este momento tirando piedras, lo que estamos hablando aquí contigo que estás en España, y no estamos tirando piedras cuando esa persona no lo hizo en Cuba. La mayoría no sabe ni realmente cómo realmente funciona el sistema represivo en Cuba, porque hay muchísimas personas que se fueron de Cuba que ni tan siquiera tenían una idea de esa institución que se disfraza y que no se ve y que solo tú chocas con ella cuando ya empiezas a tener una posición muy específica, que es la seguridad del Estado. La mayoría de las personas ni se dan muchas veces cuenta que en su centro de trabajo hay una persona que los atiende, que atiende a esa institución, y sin embargo esas personas cuando llegan al exilio se convierten en más radicales que, a ver, no puedo ni hacer una comparación. Y esas personas tienen que darse cuenta de su situación y que no es la misma la situación en la isla que la situación en el exilio. Nadie le niega al exilio su necesidad en la lucha por volver a un régimen democrático en Cuba y por un cambio cultural más bien en Cuba. Ahora, es necesario que comprendamos eso, la situación de cada uno, y que hay políticas que se toman desde el exilio que más que ayudar, lo que hacen es detener ese propio proceso que hay en Cuba de diversificación de la sociedad civil, que crea un serio problema para el Estado, para el gobierno. Y aquí dentro también tendríamos que darnos cuenta de muchas cosas sobre el exilio. Por ejemplo, hay que darse cuenta, yo no soy una persona de la que cree que el problema de Cuba se soluciona solo dentro de la cubanidad. Yo no creo realmente que el problema de Cuba sea un problema que se solucione dentro de la comunidad. Creo que es un problema que implica
realmente muchos más actores, y que son actores legítimos desde mi punto de vista, saliendo ya de la famosa autodeterminación, etcétera, etcétera. En cuanto a Rodiles, sí quiero decirle algo a Rodiles para terminar. Lo que voy a decir a Rodiles es que Polonia es un caso y Cuba es otro. Polonia es un caso en que el nacionalismo iba totalmente en dirección contraria al socialismo. En Cuba, desgraciadamente, el gobierno y el régimen castrista es un nacionalismo que adoptó el socialismo, adoptó determinado tipo de Estado socialista, y los dos van en la misma dirección. O sea, en Polonia era muy fácil, en Checoslovaquia era muy fácil. Lo único que había que hacer era poner los dos en dirección contraria, eliminar el agente externo, que en este caso era la Unión Soviética, y todo se iba a transformar. En la Unión Soviética el cambio no iba a ser tan fácil. El cambio fue fácil en la Unión Soviética porque la propia dirigencia del Estado totalitario, lo impulsó y lo comenzó. No, solamente, Thais, para este último punto que mencionó Barrenechea, no me refería para nada a que el contexto es exactamente el mismo, para nada es el mismo, pero sí en cuanto a la estrategia. O sea, mi opinión, hace falta una pinza que ponga la presión externa y la presión interna. La presión interna tienes que ayudar a que la gente la pueda construir porque estamos en una posición muy desvalida, y la externa tiene que estar en combinación y en función, como decíamos acá. Así que, y también otra pequeña cota que quería mencionar. Yo sí creo que ha existido, en algunos casos, es mi percepción, el interés de sustituir una sociedad civil por la oposición. Sí creo que ha ocurrido. Lamentablemente, en algunos casos, no sé con qué intención. En otros sí creo que existe la intención de que ocurra ese cambio mágico, ese pase mágico, y que de momento un grupo de actores lleguen acá y sean de alguna forma los héroes principales. Entonces, yo creo que hay cuestiones por eso que es importante este tipo de encuentros, que se discutan y que ojalá que en algún momento actores del exilio se sienten acá y podamos discutir este tipo de puntos con esta tranquilidad y esta franqueza que se está haciendo aquí. Lo haremos. Lo haremos en breve. Bueno, ¿queréis resumir, decir alguna cosa para concluir? Que ya llevamos una horita, para no extendernos mucho. ¿Alguna conclusión? Bueno, yo cedo el paso y después digo yo que terminé de hablar ahora mismo para no repetirme tanto. Manuel, que tienes quitado el audio. Manuel. Ya está, tú editas ese pedazo ahí. Ahora. Nada, mi conclusión final es que a pesar de la desarticulación en los últimos meses de todo el entramado de la sociedad civil, de los grupos, las organizaciones de la sociedad civil, en medio de la represión, sobre todo después del 11 de julio, y ahora con la amenaza del nuevo Código Penal, yo creo que estamos en un momento excepcional para construir una alternativa política seria, pero yo creo que hay una condición fundamental para eso, que es mirar todo como un proceso, no como un acontecimiento, porque quizás el proceso llegue a producir el acontecimiento, pero yo creo que la mirada tiene que ser un proceso, y ese proceso pasa por articularse con la ciudadanía, porque ahora hay muchas más posibilidades de trabajar con la ciudadanía, ¿no? En medio de la represión, obviamente. El gobierno no va a dejar de reprimir para que nosotros trabajemos. Ellos van a hacerlo de todas maneras. Entonces, la imaginación está por ahí. Yo creo que hay una posibilidad excepcional por un solo dato. Este gobierno no lo quiere nadie, ni siquiera ellos mismos se quieren. Es decir, y no tiene legitimidad ninguna. Absolutamente no tiene legitimidad ninguna. Hay una combinación, alguien me decía que aquí hay una combinación fatal desde el gobierno entre la falta de proyecto, la falta de liderazgo y al mismo tiempo la falta de visión hacia dónde se va. Y en ese sentido yo creo que eso es una oportunidad de oro. La represión es justamente eso, la relación de castigo hacia la sociedad cubana, puramente punitiva. Y sí, yo creo que se puede articular eso. Obviamente, si ponemos al lado también las diferencias. A mí me gusta pensar en que podemos trabajar
juntos gracias a la diferencia, no a pesar de la diferencia. Y en ese sentido, yo creo que hay una oportunidad dorada para construir una alternativa política y una propuesta política. José Gabriel. Bueno, a ver, lo fundamental es saber hacia qué es lo que queremos. O sea, qué realmente queremos. ¿Qué estamos dispuestos hasta dónde estamos dispuestos a ceder para llegar a ello? Porque hay que también hacer ese cálculo. Si no es pensar que vamos a lograr una sociedad ideal o utópica, sino la realidad que hay con la población que tenemos, con la cultura nacional que hay, si tuviese que llegarse a algún acuerdo con los que están hoy día en el poder, si de alguna forma había que admitir que ellos mantuvieran alguna cuota de poder político, económico, hay que ver hasta dónde se está dispuesto a llegar. Eso es lo primero que tendremos que preguntarnos todos, que creo que son los puntos en que nos perdemos, y después qué se debe hacer en esa dirección y analizarlos. Y bueno, me parece que lo difícil ahí es que la política en Cuba está regida fundamentalmente por una gran masa exiliada, a la cual no creo que las posibilidades que muchas veces tenemos, que es realmente la de ir erosionando poco a poco el sistema y que el proceso vaya alargándose más en el tiempo sin que haya realmente una posibilidad de que a lo mejor termine en algún momento con la caída del régimen. Hay que ver cómo se logra políticamente convencer a esas masas. O si al final lo que se va a hacer es sacar esa política de las masas, sacar a las masas esa política y prácticamente tratar directamente con otros regímenes, con otros gobiernos. Bueno, yo rápidamente decir que primero un diagnóstico, me parece que es importantísimo tener un diagnóstico claro de qué situación y escenario estamos viviendo. Yo creo que sí estamos en uno de los puntos más bajos, creo que la oposición está en un momento precario, no así el potencial. Yo diría que el potencial sí está en un tremendo momento porque si el régimen está sin el liderazgo que ha tenido tradicionalmente, una crisis económica, no encuentra camino, pero no está teniendo contrincante. Y ese es el problema que estamos teniendo. Y en ese sentido, me parece que debe ocurrir un golpe de timón en la línea que se sigue. Debe trazarse una o al menos dos estrategias, quizás no sé, pero estrategias reales y que se apoye y que exista ante todo, me parece, un debate y una discusión clara. Si no podemos ni siquiera debatir, si los medios de comunicación tratan de tapar toda esta problemática y ocultan y todo el tiempo se buscan falsas expectativas, si se está tratando de tener al cubano como un estado de emergencia, esto se cae mañana, y Cuesta lo decía, aquí hay un trayecto, tiene que haber un trayecto, porque estos sistemas no sueltan de la noche a la mañana, no es mágico. Si no ocurre nada de eso, señores, es triste, pero el neocastrismo, estando ahora el sistema en un punto tan débil, puede ir ganando terreno. Y señores, no son tontos porque por algo han estado 63 años en el poder. Así que me parece que urge un golpe de timón y sobre todo que empiece a ocurrir una dinámica diferente a la que hemos estado viviendo hasta este momento. Os quería hacer una última pregunta, la última, os lo prometo, que tenéis que estar muertos de sueño. La última pregunta para terminar, y es, ¿qué le diríais a esas personas que dicen, esto va a ser algo que va a salir del propio régimen? O sea, ellos se van a ver acorralados, no tienen proyecto para el país, no hay dinero, no hay comida, la situación empeora cada vez, se avecina una crisis tremendamente importante, el gobierno se va a quedar sin saber qué hacer y ellos mismos van a poner sobre la mesa y van a decir, vamos a abrir democráticamente la isla. ¿Qué le diríais a estas personas? Bueno, yo le diría que esa es una tesis bastante ilusa, ¿no? Es decir, no hay pruebas de tendencias históricas de que los propios regímenes se abran a un proceso de democratización. Eso no hay prueba. Lo que pasó en la ex Unión Soviética es un caso único y ejemplar. Los regímenes que cambian desde arriba incluso cambian porque hay una presión desde abajo. Si no, no cambian. Y los últimos desarrollos en los procesos políticos que han habido
lo que han demostrado es que las oligarquías se cierran en sí mismas y aunque tengan crisis, se ponen de acuerdo y se busca la manera de salir adelante. Porque las oligarquías actuales, Venezuela, Rusia, Irán, Nicaragua, Cuba, por ponerlas más visibles, no tienen un proyecto que estén discutiendo entre ellas. Lo que tienen es una ambición de poder y lo que buscan es controlar el poder. De modo que desde arriba no va a haber esa posibilidad. Ya Venezuela lo demostró. Siempre la va a haber y eso puede movilizar a los grupos que se reúnen con intereses específicos en la élite cuando tengan una presión desde abajo. Es la presión desde abajo la que abre las posibilidades de arriba. Bueno, pues sin más, quiero agradeceros. Bueno, brevemente, Thais, lo único que te digo para enfatizar, porque estoy de acuerdo con lo que dice Cuesta. Yo diría que eso es un cuento de hadas. Esa historia de que de momento va a ocurrir todo así, no, señores, y lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Recordemos la tomadura de pelo que le dio el chavismo a la administración Trump, cuando le dijeron que Maduro casi se montaba en el avión, pero los rusos lo bajaron, por favor. O sea, si no hay algo bien articulado, si no hay algo bien hecho, te van a tomar el pelo. Yo lo que puedo decirte en cuanto a eso es a ver, no voy a entrar en consideraciones más allá. Lo que voy a decirte es que la actual dirigencia del país no tiene legitimidad para emprender ningún cambio real en el régimen. Ellos realmente tienen que dejarse llevar por el régimen, tienen que mantener el famoso grito de continuidad porque ellos no tienen legitimidad dentro del propio régimen para iniciar cualquier tipo de reforma. Díaz-Canel empieza una reforma en este momento y posiblemente pierde los apoyos de gran parte de esa élite gobernante, de la oligarquía, porque no es realmente una persona legítima. En este momento yo no creo que Raúl sea, como muchas personas dicen, la que está gobernando el país, porque Raúl es una persona de 91 años y no creo que con 91 años ya realmente tenga un control realmente muy exacto de lo que sucede en el país. Pero no creo que los que están hoy día en el poder ni tengan la imaginación para el cambio político, ni tengan tampoco la legitimidad para poder empezar. Bueno, ahora sí, nos despedimos. No, discrepo de Barrenechea en algo, pero lo dejamos aquí porque si no nos agarra demasiado de entrada en la madrugada. Bueno, nos volveremos a ver. Un segundo capítulo, un segundo capítulo. Nos volveremos Vuélveme a invitar. Manuel. Vuélveme a invitar. Y aquí estoy. Claro que sí, claro que sí. Yo estoy feliz de haberos tenido. Para mí es un lujazo increíble. Os lo agradezco mucho y bueno, desde nuestra parte, desde lo que nos toca, tenéis nuestro apoyo 100% y seguimos hablando. Estamos en contacto porque nuestro trabajo es apoyaros a vosotros, precisamente. Así que bueno, muchísimas gracias y, bueno, gracias. Y nada, hasta la próxima. Gracias. Saludos, Robles, saludos. Igualmente ustedes. Saludos a ustedes. Gracias. Gracias.